Los impuestos son el mayor robo a la población. Los impuestos son un robo disfrazado de justicia social. ¿De qué sirve que una persona trabaje tanto si al final todo su dinero se va a ir en impuestos? Pero, ¿qué son los impuestos? Si buscamos la definición de impuestos, nos va a salir que es un tributo o un pago obligatorio que debemos realizar ante un gobierno o ante alguna autoridad correspondiente de la nación. O sea, el gobierno a mí no me regaló nada, no me dio nada, no me ayudó en nada y yo tengo que pagarle. Es una completa mierda y una estupidez total. Y si nos damos cuenta, los impuestos están en todos lados, en lo que ganas, en lo que compras, en lo que consumes. Aunque se supone que son necesarios para mantener los servicios públicos, la realidad es que termina perjudicando a quienes menos tienen y fomentando una cultura de dependencia. Desde mi perspectiva, no necesitamos más impuestos. Lo que necesitamos es un sistema que premie el esfuerzo y no castigue a quienes trabajan duro, porque los impuestos es simplemente fomentar mediante ayudas sociales a las personas flojas que no quieren trabajar ni hacer un carajo con su vida. Existen un montón de impuestos, solamente por mencionar unos cuantos, los más comunes son impuestos sobre la renta, impuesto al consumo, impuestos corporativos, impuestos especiales. O sea, existe impuesto de absolutamente todo. Una manzana que vale $20, en realidad ese no es su precio. Esa manzana a lo mucho debe valer $1 o menos, pero el que con tantos impuestos termina perjudicando más de lo que realmente ayuda. Un motivo por el cual los impuestos no ayudan en nada, primero que todo, es la equidad. Los impuestos afectan más a los que menos tienen que a los que más tienen. Por ejemplo, el famoso IVA se aplica en mismo porcentaje a una persona que tiene mucho dinero como a una que tiene poco dinero. Por ejemplo, una persona que es millonaria y tiene un ingreso mensual de $1 millón, si tú vives en España, ese impuesto lo va a dejar con un total de unos 400.000 a 500.000 euros o dólares. Pero ahora, fíjate en una persona que gana 1.000 euros o 2.000 euros al mes, ¿con cuánto lo va a dejar? Ahora, ese es un caso específico de Europa. Volteemos al caso de Latam. Los países sudamericanos tienen los sueldos más bajos de todo el mundo, sobre todo lugares como Venezuela o Cuba. En la mayoría de los países de Sudamérica, los salarios convencionales no superan los $1.000. Si tienes mucha suerte y vives en Latinoamérica, puede ser que tu salario llegue a rondar, si es que eres profesional y encontraste un lugar donde ejerzas tu profesión, puede ser que alcances unos $600, a lo mucho unos $1.000, con mucha suerte, pidiéndole a Dios. Pero es que con esos impuestos te va a quedar en nada. El estilo de vida en Sudamérica, a pesar de que no es un estilo de vida lujoso, es un estilo de vida bastante caro, sobre todo con la inflación que cada vez va creciendo más. Y aparte de la inflación, toma en cuenta la dependencia del dólar. Es decir, que en Latinoamérica obviamente se ocupa el dólar y se ocupa el euro, principalmente el dólar, pero cada país tiene su propia moneda. Aparte de enfrentarte a la inflación, tienes que enfrentarte a la devaluación de tu propia moneda. Y entonces súmale todo eso más los impuestos, ¿en qué te va a quedar? Si ganas poco, te quedas con menos de lo que es poco. Entonces, los impuestos son una falsa justicia social que nos quieren hacer ver como que wow, ayudamos a los pobres. Hay una frase que me gusta mucho que dice: dale pescado a un mendigo y lo alimentas por una temporada. Enséñale a pescar y lo alimentas para toda la vida.
Aquí tienes una imagen que muestra claramente lo que sucede. Fíjate en el caso de España, salario anual 100.000 euros, Andorra 100.000 euros. Fíjate cómo los impuestos son tan abusivos que a una persona que gana 100.000 euros en España al final le quedan 60.000. A un andorrano le quedan 93.000. Entonces es una increíble estafa que viene desde hace siglos y que en lugar de mejorar cada vez empeora más. Esta imagen es del año 2019, donde el Banco Mundial mostró el porcentaje que pagan las empresas en total. Como pueden ver, en aquel entonces Argentina tenía el impuesto más alto de un 106%, le seguía Bolivia, luego Brasil, luego Colombia. En este caso Venezuela se muestra, pero esos datos no están del 100% confirmados porque no hay una transparencia debido a la dictadura que viven allá. Pero como pueden ver, es totalmente absurdo ese porcentaje de impuestos que uno tiene que pagar. Me parece ilógico que si tú con mucho esfuerzo pusiste un negocio, una empresa, es que al gobierno le da igual si tú eres un empresario de tanda mundial o si eres un pequeño empresario privado que tal vez tienes un restaurante, una tienda y generas 5 empleos, tienes 5 empleados ahí en tu barrio, pero que para el gobierno ya eres una empresa y te va a cobrar 106% de impuestos, te va a cobrar 71% en el caso de Colombia, en el caso de Bolivia 83%, en el caso de Brasil 65%. Y aquí la pregunta es, ¿a dónde se va todo ese dinero? Se supone que de esos tributos, de los famosísimos impuestos, eso es para mejorar la nación, mejorar el país. Pero seamos honestos, eso jamás va a pasar. Al menos en Sudamérica, en Latinoamérica, en los países de habla hispana estamos lejos, incluso en países de primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, no se ve eso. Es que los impuestos son totalmente innecesarios desde mi punto de vista, porque supuestamente es para mejorar la educación, no se ve. Supuestamente es para mejorar el sistema de salud, no se ve. Lo que principalmente se ocupan los impuestos es financiar ejércitos, policías, y para colmo ni siquiera es tan una necesidad, tan efectivo estar financiando guerras y un montón de cosas más. Pero seamos honestos, el principal motivo de los impuestos es ni más ni menos que mantener a políticos. Con lo que tú pagas de impuestos, con lo que yo pago de impuestos, eso se va a una cuenta de un político. Y lo peor de todo es que ese político sabe que los impuestos son un robo y para que a él no le cobren impuestos de lo que esa persona, como trabajando en un gobierno, gana, va y lo pone en un país donde no hay impuestos, donde es un paraíso fiscal. Por ejemplo, las Islas Caimán. La verdad, a mí me da gusto ver que naciones como Andorra, como Argentina, por ejemplo, con el gobierno de Milei, están golpeando y bajando los impuestos más y más en Sudamérica. La verdad es un gusto ver todo eso, pero es que no basta con simplemente bajarlos. Yo creo que deberíamos eliminarlos definitivamente, porque se puede vivir en un país donde no hay impuestos. Es cuestión de crear un sistema que premie el trabajo duro y no la dependencia. Los gobiernos no se conforman con ya tener un montón de leyes que te dicen qué puedes y qué no puedes hacer con tu dinero, sino que hasta te lo quieren quitar. Por ellos quitarte todo. Entrar a tu casa y literalmente decirte, a ver, deme los papeles, las escrituras y ¡pum! A la calle. Por ellos quitarte todo, pero es que no tiene sentido que yo tenga que pagar por un auto que yo me compré, que tenga que pagar por una casa que yo me compré, que tenga que pagar
cada mes, cada año impuestos de ese lugar donde yo vivo, que yo me compré y que anteriormente ya había pagado impuestos por comprarla, que cada año, cada mes tenga que pagar impuestos por un vehículo que anteriormente ya había pagado impuestos al comprarlo. O sea, es que es una ridiculez total. Como puedes ver en este gráfico, los países que económicamente más dependen de los impuestos del año 2017 en porcentaje del Producto Interno Bruto es bastante alto. Y si miramos las cifras actuales, no han bajado, a excepción de Argentina, a excepción de El Salvador, a excepción de en algunos ciertos sectores de Chile, pero después en casi todos ha subido. E incluso en Cuba y en Venezuela no hay datos porque no hay transparencia en lo absoluto. O sea, lo que ahí hacen con el dinero no tiene nombre. Y el principal problema radica no en tanto la cantidad que cobran, sino en qué es lo que verdaderamente hacen con eso. Si miramos esta gráfica, que no está actualizada al 2024, pero si nos fijamos bien, las estimaciones de lo que se gasta en mal gasto en compras públicas, como por ejemplo ponerles bonitos escritorios a los políticos, darles un buen refrigerio, una buena colación, un buen snack en su descanso. O sea, descansan y yo no sé ni, o sea, verdaderamente ni trabajan como para decir que merecen un descanso. Y después lo malgastan en política, en campañas, en malversaciones, en malinversiones para ellos mismos. Si nos fijamos bien en el caso de México, todo se malgasta, bueno, gran parte se malgasta en compras públicas. Ahora, si nos fijamos en el caso de Argentina, en aquel entonces todo se iba en filtraciones en transferencias. Es decir, que había muchos políticos que el dinero que robaban lo enviaban, lo transferían a cuentas de terceros en otros lados, ya sea familiares o cuentas de ellos mismos en países alejados. En el caso de Bolivia, igual lo mismo, malgasto en compras públicas. En el caso de El Salvador, antes de que entre Bukele, era el malgasto en remuneración a empleados. Es decir, que se gastaba mucho en gente que trabajaba para el gobierno, pero más que todo era gente que los apoyaba, que estaban ahí, no porque cumplían una función, sino porque eran gente que era afín al partido político y estaban ahí por mero interés y no hacían nada. Al ver todo esto, es normal que las empresas cometan evasión de impuestos, fraude fiscal. Es que es normal, cualquiera le daría rabia que tú, de esforzarte tanto, de luchar por querer tener algo bien en la vida, llegue el gobierno y te lo quiera quitar solo porque tienes, entre comillas. Y la gente, puede ser que esto se escuche un poco ofensivo, porque la idea es que los impuestos ayuden a los menos afortunados, pero es que si yo tengo algo, no es porque me lo hayan regalado, es porque a mí también me ha costado, a todos nos ha costado. Si tú tienes un techo, tienes un plato de comida, no es porque el gobierno te lo haya regalado, es porque tú jodiste ahí, jodiste, luchaste para poder tener ese plato de comida. Entonces, no se trata de no querer compartir, es que se trata de fomentar una cultura que no es la apropiada. O sea, tú le estás enseñando a los jóvenes el camino fácil, de querer tener todo fácil, de que todo es regalado y no querer esforzarse nada. Pues no es así la cosa. A finalizar, desde mi punto de vista, los impuestos son un robo, sobre todo si no se manejan con transparencia, y castiga a quienes trabajan duro para beneficiar a quienes no lo hacen. No necesitamos más impuestos, necesitamos sistemas que fomenten la productividad y la no dependencia. Pero quiero saber qué es lo que tú opinas, si estás de acuerdo conmigo o crees que sí son necesarios, que se ayudan. Déjamelo en los comentarios que yo te voy a estar leyendo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte para que más personas puedan reflexionar sobre este tema.
activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Así que nos vemos.